hoy, ¿verdad? Como les decía, vamos a mirar este tema de el deber de congregarnos. Hay una estadística pero muy alta de que en los últimos 5 años las iglesias se han quedado sin miembros a un nivel que es de dar miedo. Más de un 70% en los Estados Unidos ahí está esta estadística. Y bueno, no solamente es allá. También esto ha afectado nuestro país, pero en aquel lugar así están las estadísticas. Se imagina que las personas, los hermanos, se acostumbraron, ¿verdad? Que hubo un tiempo donde se cerraron muchas iglesias. Gracias al Señor que esta iglesia no se cerró, ¿verdad? Tuvimos el valor en esos tiempos del COVID y pudimos estar ahí, ¿verdad? Gracias al Señor, pero muchas iglesias cerraron en esos tiempos y mucha hermandad se acostumbró a quedarse en casa. Y se les hizo costumbre. Y hoy, ¿verdad? Ya han pasado muchos años, ya no hay un COVID que impida congregarse, pero se quedó esa costumbre. Y la palabra del Señor, ¿verdad? Que vamos a mirar hoy, un texto muy relevante, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y les decía hace un momento, ¿verdad? Damos gracias a Dios que Dios ha puesto en cada corazón ese anhelo y ese deseo de congregarnos. Y hoy más que nunca, hermanos, si usted ha sido de los que habían quedado por ahí en algún tiempo, que hoy pueda retomar fuerzas en el Señor y hacer firme, como dice el verso 3, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque es la manera en la cual nosotros podemos crecer como iglesia, podemos avanzar hacia el propósito de Cristo cada día, ¿verdad? Vamos a mirar y vemos, ¿verdad? Que si usted ha leído la carta de los Hebreos, lo primero que encontramos es que la carta a los Hebreos fue escrita a un grupo de judíos que estaban siendo maltratados, ¿verdad? Por profesar la fe en Cristo. Ellos habían creído. Recuerde que no todos los judíos creyeron en Jesús, pero había un grupo de judíos que habían creído en Jesús y estaban siendo presionados para que ellos regresaran otra vez al judaísmo. Y es por eso que vemos, ¿verdad?, que el escritor de esta carta empieza, ¿verdad?, con este tema tan principal, y es sobresaliente, ¿verdad?, que el escritor habla de la superioridad de Jesús. Y si usted lee los primeros capítulos de esta carta, usted va a encontrar donde se habla que Jesús es superior a los ángeles, que Jesús es superior a Moisés, ¿verdad? Es superior a los sacerdotes que estaban en aquellos tiempos. Y la otra parte, ¿verdad?, que vamos a mirar también en esta tarde, se trata de la perseverancia para poder hacer firme la profesión de nuestra esperanza sin fluctuar, como dice el verso 23, ¿verdad? Sin fluctuar, sin vacilar, sin tambalear, como pudiéramos decir, ¿verdad? Y es que, ¿qué dice el siguiente verso? Dice que porque, el mismo verso dice, porque fiel es el que prometió. Si usted y yo vamos a permanecer o estamos permaneciendo
en esa firmeza no es, ¿verdad?, por la fuerza que proviene de nosotros, sino es por la fuerza que Cristo ha puesto en nuestras vidas, ¿verdad? Y es que Él ha prometido estar con nosotros. Él ha prometido, Él no prometió que no iba a haber problemas, ¿verdad? Pero sí Él nos proveyó todo lo necesario que usted y yo vamos a necesitar durante nuestro caminar en el Señor, para que en medio de los problemas nosotros podamos salir victoriosos. Amén. Y eso es, ¿verdad?, lo que esta carta, ¿verdad?, nos está hablando. Él proveyó todos los recursos necesarios que usted y yo necesitamos para estar firmes hasta el final. Hasta que Cristo venga o hasta que usted y yo seamos levantados de esta tierra, vamos a estar firmes. Y esa firmeza, ¿verdad?, no va a permitir que usted y yo dejemos esto tan importante que es congregarnos. Y es que algo de lo primero que vamos a mirar, dice, dejar de congregarse sin una razón justificable es algo más serio de lo que usted y yo pensamos. No crea que es algo tan sencillo. Estamos mirando, ¿verdad?, que el verso, el pasaje que leímos, dice el verso 19, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Usted, ¿verdad?, debemos entender que en el tiempo antiguo no había esa libertad. Nadie se podía acercar, ni siquiera el sacerdote, ¿verdad?, entraba una vez al año a hacer sacrificio al lugar santísimo. Pero hoy, ¿verdad?, es por eso que el escritor de Hebreos, ¿verdad?, les hace ver a estos hebreos que estaban siguiendo la fe de Cristo, que estaban siendo maltratados por creer en Él, les hace ver que cómo van a regresar, ¿verdad?, a aquel tiempo otra vez, a mirar, a vivir en lo que era sombra de lo que había de venir, cuando ya Jesús había confirmado, ¿verdad?, ya había cumplido, ya se había cumplido el propósito que venía mostrando en el tiempo de la ley. Mas sin embargo, ellos no entendían y estaban presionando a estos hombres para que pudieran regresar otra vez. Y aquí vemos, ¿verdad?, que el escritor les dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Es por eso que usted y yo no podemos, hermanos, darnos el lujo de por cualquier razón dejar de congregarnos. No podemos darnos ese lujo. Es menospreciar el privilegio que usted y yo tenemos. En aquellos tiempos no lo tenían. Ellos no se podían acercar. Si usted va a Éxodo, parece que es 19, usted va a encontrar ahí cuando en el monte Sinaí dice que ellos se espantaron de escuchar la voz del Señor. Fue terrible. Se oían truenos, relámpagos, y ellos mencionan que fue terrible. Ahí en Hebreos 12, el 21 dice, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Entonces, usted y yo hoy gozamos de un privilegio tan grande que podemos acercarnos, ¿verdad? Y de acuerdo al contexto, ¿verdad?, es que no podemos dejar de congregarnos, ¿sí? Eso es lo que está hablando el pasaje. Si dejamos de hacerlo, ¿verdad?, estamos menospreciando este privilegio que nosotros hoy tenemos. Cada día que pasa necesitamos ir entendiendo
que es un deber congregarnos. Es un deber no negociable. El verso 25 nos lo dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hay mucha gente, ¿verdad?, que tiene esa costumbre. ¿Por qué? Porque no ha hecho firme, ¿verdad? No se mantiene firme sin vacilar, como lo dice el verso 23. Es por eso que nosotros debemos analizar, y es que Dios está en este lugar. ¿Usted cree que Dios está aquí? Él está aquí cuando nosotros venimos. Él está aquí, la palabra del Señor lo dice. Y ciertamente, ¿verdad? Por eso los que estamos aquí al frente exponiendo la palabra, debemos preocuparnos por hablar la palabra, porque Él está en primer lugar, mirándonos qué cosa estamos diciendo de su palabra. Si estamos hablando lo correcto o nos estamos desviando de la palabra del Señor. Está tremendo esto y es más serio de lo que muchas veces nosotros pensamos. Y el verso 21 dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ¿verdad? Esta es la casa de Dios, amén. Y mire, Primera de Timoteo 3:14, vamos a ir rápidamente. Dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte, ¿en dónde? En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Todos, ¿verdad?, somos la iglesia de Cristo. Somos la iglesia y el Señor está en medio de nosotros, está en este lugar porque la palabra del Señor así lo dice. Amén. Así que debemos acercarnos, como dice el verso 22, volvemos allí, dice, así que acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, creyendo, ¿verdad?, de corazón que Él está aquí. Es por eso que se debe guardar reverencia, es por eso que no se puede estar de cualquier manera, ¿verdad? Ni estar en irreverencia, ¿verdad? Ignorando tal vez está la palabra y alguien pudiera estar en otro asunto, tal vez en su teléfono, ¿verdad? Hoy se da mucho eso, que alguien está en su teléfono y no porque el predicador o porque alguien no le diga nada significa que todo está bien. Debemos guardar reverencia porque Dios está aquí y Él está mirando cada movimiento, cada acción que estamos haciendo. Eso es lo que dice la palabra. Ciertamente, cada creyente de manera individual, ¿verdad?, a lo largo del caminar, debe acercarse al Señor en comunión, ¿verdad? Debe haber una comunión personal, por ejemplo, en su hogar, donde quiera que anda, debe haber esa comunión. Pero hay algo especial cuando nosotros nos congregamos como iglesia. Así que debemos usar ese privilegio, ¿verdad?, de gozar de esa bendición, de poder congregarnos todavía. Puede que en algún momento esto se termine y ya no podamos congregarnos como lo estamos haciendo hoy. Pero mientras tanto, y eso sucede, usted y yo vamos a formalizarnos, ¿verdad?, a hacernos fuertes en todo lo que requiere, ¿verdad?, lo que es congregarse, porque no solamente es congregarse y oír la palabra del Señor y venir a hacer, ¿verdad?, a darle gloria por medio de las alabanzas. No solamente es eso, lo vamos a estar mirando más adelante. Debemos congregarnos porque algo especial sucede cuando nos congregamos. Recordemos que cada creyente dice que es templo del Espíritu Santo
pero juntos somos piedras vivas, que juntos hacemos un templo espiritual en donde habita Dios. La presencia de Dios está aquí cuando nos congregamos en su nombre, cuando se predica su palabra, Él está aquí. Te decía hace un momento, ¿verdad? Que Él está ahí en primera fila, analizando el mensaje que se está dando. Entonces, debemos estar nosotros seguros, con plena certidumbre de fe, dice, de que Él está aquí. Y esto no sucede, ¿verdad?, en todos lados. Cuando nos congregamos solamente sucede todo esto que hemos estado mirando. No es una ocurrencia de alguien, sino está establecido por Dios, ¿verdad?, que debemos congregarnos y que en la congregación, congregados, somos la iglesia, ¿verdad? Y usted sabe lo que significa iglesia. Sí sabe, ¿verdad? Ya los hermanos, ¿verdad?, lo han repetido algunas veces. Dice que somos llamados fuera, ¿verdad? Sacados fuera, sacados del mundo para estar reunidos en congregación, en asamblea, convocados, no por que a alguien se le ocurrió, sino por Dios, para que nosotros podamos prepararnos, ¿verdad? En una asamblea, ¿qué sucede, verdad? En nuestro pueblo se celebran asambleas y muchos no vamos, o la mayoría sí va tal vez, pero ahí hay acuerdos que hacen, proyectos que dan a conocer lo que se ha hecho, lo que no se ha hecho, lo que se va a hacer, ¿verdad? Y el que no va, no está enterado de lo que sucede, no está enterado. Y lo mismo sucede acá, ¿verdad? Cuando alguien se toma la libertad de congregarse, cuando tiene tiempo, cuando puede, cuando por la palabra del Señor, ¿verdad?, está establecido que no debemos dejar de congregarse. No debemos dejar de congregarnos, como algunos, dice, tienen por costumbre. La palabra del Señor, ahí en Éxodo, vamos a ir rápidamente, Éxodo capítulo 4. Cuando nos congregamos, nos unimos con muchos cristianos en todo el mundo en su presencia. Y vamos a mirar Éxodo 20, verso 24. Dice, al altar altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Vamos a Mateo 18, 20 rápidamente. Fíjese cómo estas palabras suenan familiar, lo que Jesús estaba diciendo ahí en Mateo 18, verso 20. Dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Salmo 55, rápidamente. Salmo capítulo 50 y verso 5 dice, juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Y el Salmo 133, perdón, es un salmo muy conocido. Salmo
133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es, ¿cómo dice? Habitar los hermanos juntos en armonía. Solamente, por eso, ¿verdad? Veíamos hace un momento que no debemos, ¿verdad?, congregarnos porque algo especial sucede cuando nosotros nos congregamos. Dice, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y el verso 3 dice, dice como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Dónde? Donde los hermanos están juntos en armonía. Ahí es donde Dios envía bendición y vida eterna. Por eso es importante, hermanos, porque Dios está aquí en todo momento. Le decía hace un momento que en todo momento, desde que usted y yo venimos entrando en esa puerta, Él está analizando la actitud que usted y yo traemos. Él sabe si usted viene con problemas o Él sabe si viene aún con problemas, pero con gozo, porque sabe que va a enfrentarse con el Rey de Reyes. Es por eso que nosotros debemos venir a este lugar. El Salmo 100, ¿cómo dice el Salmo 100? ¿Usted lo recuerda? El verso 4 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Él está aquí y nosotros debemos creerlo verdaderamente. Por eso el escritor, ¿verdad?, dice que mantengamos firme. El 22 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Debemos creer y estar seguros de que Él está aquí y Él va a estar observando cada acción que nosotros hagamos. Si estamos cantando con gozo, Él sabe, ¿verdad? Si nuestra voz no es la mejor, Él lo sabe, que nuestra voz tal vez no sea la mejor, pero en medio de ello, Él va a ver la actitud que nosotros traemos, el deseo, el gozo de alabarle. Amén. Y Él está aquí y yo, mire lo que dice la Biblia, el Salmo 11, vamos a ver. Hebreos capítulo 2. Capítulo 2, el verso 11. Dice, porque el que sí es 11 y 12, dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Así que Él está aquí en medio de nosotros alabando. Salmo 22, 22. Salmo capítulo 22 y verso 22. Dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, ¿qué dice? Te alabaré. Así que cuando nos congregamos debemos hacerlo en el Espíritu, creyendo que Él mismo está aquí en medio de nosotros, también cantando juntamente con nosotros. Pero fíjese, hay algo que debemos nosotros darnos cuenta. Y es que
pasa muchas veces, ¿verdad? A muchos nos pasa que nos agarra la tarde y a veces venimos llegando a medio culto. ¿Qué dirá el Señor? Porque Él está aquí mirándonos. Llegamos ya a medio de los cantos o alguien llega ya cuando se está iniciando la predicación, ya no adoró, ya no tomó ese tiempo. Es serio esto, hermanos. Es serio y nosotros debemos mejorar cada día. La palabra del Señor no es para que usted se vaya cabizbajo, ¿verdad? Frustrado porque no ha podido cumplir. No, la palabra del Señor nos habla porque Él quiere que cada día vayamos afirmándonos. Dice que nos mantengamos firmes sin tambalear. Vienen tiempos difíciles para la iglesia de Cristo. Vienen tiempos difíciles para cada uno de nosotros y debemos nosotros tener muy en cuenta que estos deberes, ¿verdad? No son, ¿cómo se dice? No son negociables. No son negociables. Debemos tenerlo en cuenta y pues gracias al Señor, ¿verdad? Que cada uno de nosotros ha tomado esa disposición. Pero no deje de hacerlo. El año pasado Dios nos permitió mantenernos, ¿verdad? Ahí, si hubo días que alguien por alguna razón no pudo estar. Y este año como que empezamos un poquito así, ¿verdad? Con poca fuerza. Pero gracias al Señor que cada día nosotros vamos confirmándonos, ¿verdad? Haciéndonos firmes en el Señor. Es por Él que usted y yo alcanzamos la firmeza, no es por nosotros mismos. Amén. Debemos de tener en cuenta esto. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y vamos a ver por qué otra cosa sucede cuando nos congregamos. Dice, sino exhortándonos unos a otros, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El tiempo del fin se está acercando. Y puede que a nosotros no nos toque mirar, pero puede que sí. Entonces debemos nosotros tener en cuenta todo esto. Dice, sino exhortándonos unos a otros, pero antes, el 24, ¿qué dice el verso 24? Consideremos unos a otros, ¿para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Es aquí, hermanos, cuando usted y yo nos estimulamos al amor y a las buenas obras. Es por eso que no cabe en un verdadero creyente que está tratando de agradar al Señor, que termina el culto y se va disparado porque a veces ni saluda y no, ¿verdad? No quisiera decirlo, pero hay algunos que yo llevo tiempo que no saludo porque no los veo. Se fueron, por aquí terminó y no son, ¿verdad? Alguien que pueda decirle a algún hermano, oye, ¿cómo has estado? No te había visto, tiene días, ¿puedo ayudarte en algo? ¿Qué podemos hacer? Vamos a, no sé, tal vez no tenga que invitarle, ¿verdad? La cena o el desayuno, pero sí poder, dice que nos provoquemos al amor y a las buenas obras. Y dice, ¿verdad? Considerémonos. Es que tomemos en cuenta, es que lo tengamos presente, que debemos, es un deber, ¿verdad? Que también nos provoquemos al amor y a las buenas obras. Debemos hacerlo, debemos estar al pendiente uno de otro. Eso es lo que todo, ¿verdad? Las cartas del apóstol Pablo están hablando de que debemos pensar en nuestro hermano todos los días, debemos estar al pendiente unos de otros. Ese es el verdadero evangelio que debemos profesar.
¿sí? No meramente es venir y cantar, escuchar la prédica y yo ya cumplí. No, hay algo más por hacer. Y eso usted y yo lo debemos tener muy presente. No somos solamente consumidores de sermones, ¿verdad? No debemos vernos así, que porque ya escuchamos la prédica y ya es lo máximo. No, hay algo más todavía. Debemos provocarnos al amor y a las buenas obras. Tal vez no tenga que quedarse una hora aquí, ¿verdad?, con alguien, porque a veces ya hace hambre, pero a veces son las 12:10, 12:15, 12:20, ¿verdad?, el domingo, que nos juntamos casi todos, y como ya son 12:20, no, ya la pancita ya no aguanta, ¿verdad? Cuando no, eso quiere decir que no, nuestro cuerpo no está, ¿verdad?, impuesto a un ayuno de 2, de 3 de la tarde, o qué será de 6 de la tarde, o ni hablemos de 2 días, 3 días. Hay quienes ayunan 7 días. Ve cómo una cosa, ¿verdad?, nos va reflejando otra. Y es por eso que no es que uno esté señalando, ¿verdad? No, pero nuestra misma actitud, nuestra posición nos va delatando en qué lugar estamos parados. Pero la palabra del Señor, les decía hace un momento, nos habla para que nosotros reflexionemos, no para que nos frustremos, ¿verdad? Y nos sientamos ya condenados, que no vamos a poder. No, tal vez hasta hoy no hemos podido, pero a partir de mañana, ¿verdad? Dios, cuanto más le cedemos nosotros el lugar, vamos entendiendo cuál es su verdadero propósito. Para esto nosotros debemos congregarnos también. Y el verso 25, el último párrafo dice, también, sino exhortando unos a otros. Es un deber, no solamente del pastor, y vamos a mirarlo por la palabra del Señor, que no solamente, ¿verdad?, es un deber del pastor, sino de cada uno de nosotros. Pero antes, ¿verdad?, cuando alguien no se congrega, está tomando en poco, ¿verdad?, el trabajo del expositor de la palabra, que se preparó, tomó tiempo, dedicó por poder entender el propósito, ¿verdad?, de la palabra que Dios estaba dándole. Y de repente a alguien le dio igual venir o no venir, ¿verdad? Se imagina, esto tomaron en poco todo eso. Se imagina qué sucedería que por ahí, ¿verdad?, los que tenemos nuestra esposa, ella supo que salimos a trabajar todo el día de trabajo y sin lonche. Y ella se esmera, ¿verdad?, por hacer una buena comida para la tarde. Y de repente a usted se le ocurrió que se quedó a comer en casa de su mamá, por los que tienen su mamá, ¿verdad?, o en casa de alguien. ¿Cómo se sentiría? Como que entraría, ¿verdad?, un pesar, una frustración tal vez. Y a veces, aunque no lo reflejamos y pues no lo decimos, ¿verdad?, los que tomamos el tiempo para preparar la palabra del Señor, pero cuando alguien está tomando en poco la congregación, pues se está perdiendo de no solamente, ¿verdad?, de escuchar la palabra de Dios, sino se está perdiendo también de lo que sucede acá, de la formación que vamos recibiendo cada día en la congregación. Vamos a mirar Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, verso 11 y 12. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? De perfeccionar a los santos,
para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todo eso sucede aquí mientras si se imparte la palabra del Señor. Entonces, cuando alguien toma en poco, el congregarse se está perdiendo de esa formación, se está perdiendo de poder ser edificado o edificar a alguien, ¿sí? Porque la palabra del Señor nos está hablando de que debemos, ahí en el verso 25, ¿verdad? Dice que debemos exhortarnos unos a otros. Vamos a ver qué dice Colosenses 3:16. Y ya casi estamos terminando. Colosenses 3:16. Dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos, ¿y qué más? Y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Dónde sucede eso? En la congregación, ¿verdad? Ahí es donde cantamos cánticos, himnos, y ahí dice enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría. No dice, ¿verdad?, que solamente ese es trabajo del pastor, sino cada uno, ¿verdad?, debe tener la capacidad para llevar a cabo esto. No solo, ¿verdad?, en cada culto congregacional podemos exhortarnos. Esto debemos tenerlo en cuenta. Mire, vamos a mirar primera de Tesalonicenses 5. Ahí adelantito. Tesalonicenses 5:14. Dice: también os rogamos, pastores, dice ahí, ¿cómo dice? Hermanos, ¿verdad? También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. ¿Sí? Que alentéis a los de poco ánimo. Les decía hace un momento, ¿verdad?, que cuando nos congregamos es cuando podemos notar si alguien viene desalentado. Y es un deber de parte de nosotros poder darle una palabra de aliento, algo, ¿verdad?, que pueda animarle, volverle, tal vez tenga problemas económicos y usted tenga la posibilidad de apoyarle. No solamente, no estoy diciendo que le regale, ¿verdad?, pero sí pudiera prestarle tal vez. No sé, a lo mejor no tenga dinero, pero el hermano no necesite dinero, necesite 1 kilo de azúcar, 1 kilo de frijol, algo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que el que da al pobre, a Jehová le presta. ¿Y qué más dice? Y Jehová se lo pagará. ¿Se imagina? Qué bendición tan grande. Entonces, todo eso, hermanos, cuando alguien no tiene en poco, ¿verdad?, y viene y se sale así corriendo. No estoy diciendo, ¿verdad?, que aquí se esté 1 hora, media hora, no. Hay responsabilidades muchas veces. Y sí es cierto, hay veces que alguien tiene que irse de rápido porque algo sucedió. Pero que no tengamos esa costumbre, ¿verdad?, que podamos nosotros edificar a otros, que podamos tener en cuenta que cuando alguien no se congrega, es un reflejo, ¿verdad? Es una evidencia de que algo está mal, de que se está alejando del Señor. Pero todo aquel que verdaderamente dice ser cristiano, lo primero evidencia de la fe es que necesita la congregación. Hay esa necesidad, ¿verdad? Porque aquí es donde se imparte la palabra del Señor,
la enseñanza que nos va formando, que nos va haciendo crecer, alimentándonos. Por eso el apóstol Pedro, ¿verdad? Dice ahí, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, ¿verdad? Refiriéndose a la palabra del Señor. Cuando alguien llega tarde a las reuniones, es que no hubo una preparación, tuvo en poco, no tenía en mente que venía a encontrarse con el Rey del universo. Debe haber una preparación, ¿verdad? Y por eso nosotros tenemos estipulado los días martes, miércoles, viernes y domingos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que haya una preparación y tratemos de llegar lo más pronto que podamos. Eso habla bien de nosotros y es como estamos agradándole al Señor. Es algo que nos cuesta, ¿verdad? Mucho nos cuesta, porque nuestra cultura es así. Pero debemos romper con esos paradigmas que solamente lo que están haciendo es retrasando tal vez nuestro crecimiento en la obra del Señor. Y nosotros debemos, hermanos, pensar que cuántos hermanos en otros lugares no tienen la oportunidad que nosotros tenemos. No tienen la posibilidad de congregarse. Y aquí muchas de las veces que alguien no se congregue, ni siquiera tiene una razón, ¿verdad?, coherente porque alguien no asistió. A veces son cosas tan insignificantes porque se quedó dormido o porque es que se sintió cansado. Pensemos, ¿verdad?, un momento si eso, ¿verdad?, podemos cambiarlo, podemos mejorarlo y vamos a ver en nuestra vida un crecimiento como nunca antes lo hemos visto. Cuando tomemos en cuenta que es un deber, ¿verdad?, que Dios demanda que nos congreguemos y Él nos va a ir animando cada día y cada día vamos a ir viendo todo lo necesario que debemos hacer. Póngase sobre sus pies y tome un tiempo ahí y ahí en silencio, no necesita gritarlo. Si tiene que decirle, Señor, ayúdame, Señor, perdóname porque tal vez he fallado, porque tal vez he descuidado este principio tan importante, este deber, pero a partir de ahora, Señor, yo sé que tú me vas a ayudar y voy a poder no solamente llegar puntual, sino también tener en cuenta que cada martes hay culto a las 6 de la tarde, cada miércoles hay culto 6 de la tarde, que cada viernes hay culto 6 de la tarde. Oh Señor, gracias te damos en esta preciosa hora. Bendecimos tu nombre, oh Dios, porque nos das la oportunidad, Señor, nos sentimos bendecidos y a la vez, Señor, nos sentimos avergonzados porque tal vez hemos tomado en poco este privilegio que tú nos has dado. Pero hoy, Dios mío, venimos delante de ti, humillados, Señor, entendiendo que este deber no es negociable. Gracias te damos, Señor, por todos aquellos que han tenido en cuenta y tú les estás haciendo crecer en tu obra, Señor. Les estás permitiendo edificar a otros, Dios mío. Que cada uno de nosotros tenga este deseo también de poder edificar a otros, de poder ser edificados, Señor. Y todos pensemos lo mismo, edificar a otros. Y asimismo seremos edificados, Dios mío, en la congregación. Creemos en tu palabra, Señor, que dice que, Señor, donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí estás tú. Que, Señor, que cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Oh, glorioso Dios, pero tal vez, Señor, las presiones de este mundo, los afanes, tal vez, Señor, nuestra flojera o cualquier cosa que sea, Dios mío, que haya impedido que en nosotros estemos, Señor, firmes. Padre, tú nos perdones y nos ayudes, Señor, a que podamos, Señor, cada día
ser, Dios mío, personas que aprovechemos, Dios mío, esta bendición, que aprovechemos, Señor, la oportunidad que tú nos has dado, que tú, Dios mío, nos hablas, que nos acerquemos con corazón sincero, que nos acerquemos en plena certidumbre de fe, Señor, sabiendo que tú has purificado nuestros corazones, que tú has lavado, Señor, nuestras vidas de todo pecado, Dios mío. Hay quienes tal vez quisieran limpiarse para poder acercarse a ti, pero eres tú, Dios mío, quien nos limpias cuando nos acercamos a ti, oh Dios. Oh Padre glorioso, permítenos, danos la oportunidad, Señor, de ser responsables en este deber, Señor, tan importante. Gracias te doy en esta hora, bendito Padre, que tu palabra, Señor, quede haciendo eco en nuestros corazones y podamos, Dios mío, cada día, Señor, acercarnos más y más, Señor, al propósito que tú tienes para nosotros. Gracias te damos en esta noche. La gloria y la honra solamente ha sido para ti, bendito y glorioso Dios. Gracias te damos. Amén y amén.